Pues muy buenos días a todos los que nos acompañan como parte de la membresía o como suscriptores de este programa en Encuentro de Almas. Hoy estoy muy contenta de compartirles que una nueva persona, una nueva colaboradora se integra a este equipo de Encuentro de Almas, pero no podía ser nada más que se integre sin que ustedes sepan quién es y un poquito de su historia, qué fue lo que la trajo a este lugar, pero sobre todo, qué despertó su alma para evolucionar. Y pues le doy la bienvenida a Cecilia Fernández. Hola, Ceci. Hola, hola, saludos, bendiciones para todos. ¿Qué tal, qué tal? Pues no, sin más qué decir, me encantaría que pudieras compartirnos un poquito de lo que hay en tu corazón, de esas experiencias en tu vida que han sido tan reveladoras, tan quizá impactantes, que te impulsaron a, a despertar, que te impulsaron hacer quizá otra nueva Cecilia, no sé. Cuéntanos, te cedo por allá el micrófono. Muchas gracias. Bueno, le voy a hacer una invitación entonces a mi mundo. Los voy a traer unos años atrás de mi vida. Creo que son importantes algunos puntos que quiero rescatar para llegar a ese momento final donde siento que se hizo esa expansión o ese despertar, por llamarlo así, ¿no? Entonces, tengo recuerdo de cuando era niña, de cómo me sentía con ciertas cosas ya, con ciertas incomodidades, de que no estaba muy encajada en este mundo. Parecía que ya desde ese momento ya sentía como una añoranza de algo que me llamaba. Y recuerdo muy bien cómo lo pasaba mal, lo sufría, lloraba mucho, ese querer volver a un lugar que en ese momento yo no, me imagino que no estaba muy consciente de lo que era ese lugar, pero lo sentía tanto en mi corazón que eso era llorar, llorar y querer siempre estar ahí. Eso por el principio. ¿Qué pasa? Cuentan mis padres que tengo eventos y cosas que me van pasando, que ellos mismos se sienten un poquito confundidos con lo que me están pasando. Toman la iniciativa de llevarme en ese entonces iba a escuela católica, me llevan a un sacerdote que era maravilloso porque para mí fue el primer sacerdote que yo conocí que él imponía sus manos y hacía sanaciones. Venía de la India, la verdad que para mí era algo muy Guau. interesante porque no he visto después, la verdad, algo así en lo que es la escuela, perdón, la Iglesia Católica, por lo que este padre era sumamente interesante como él hacía sus cosas, ¿no? Cómo hacía la misa, cómo llevaba todo. Bueno, lo que cuentan mis padres es que ellos me llevan porque sienten como una preocupación sobre mí, de que no estoy pasándola mal por las noches, estoy teniendo experiencias un poco complicadas que no las estoy entendiendo y ellos mucho, mucho menos, obvio. Entonces, este sacerdote les deja a ellos una tranquilidad y le dice, bueno, yo voy a hablar con ella, la voy a ver y después les dejo saber lo que yo percibo. Bueno, aparentemente, esto me cuenta mi mamá que cuando hacen esta nueva entrevista, él le dice que tranquilo, que no pasa nada, que me den mi tiempo, que si ellos quieren como compartir este proceso conmigo, que lo hagan, pero que más bien ellos estén ahí como acompañando, que yo algún día iba a despertar a algo que yo traía. Hasta ahí quedó todo, ¿no es cierto? Yo soy niña, yo eso mucho no me entero más que lo que yo vivía, ¿no? Bueno, pasa el tiempo y ahora sí, ya con más edad, estoy más o menos los 20 años, hay un evento que pasa en Argentina. En un momento se fallece una persona muy popular en lo que es la música y yo en ese entonces trabajaba, ya tenía una hija y trabajaba en un lugar de puestos de periódicos y revistas. En ese momento, cuando esta persona muere, yo todo lo que veía en las tapas de los periódicos, en los encabezados de la revista, era muerte, 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 muerte. Y por primera vez, o sea, era ver la imagen de esta persona en el ataúd, en distintas tomas, todo esto era fotos y fotos de esta persona. Cada vez que venían las personas a comprar podía sentir la tristeza que cargaban, el dolor. Y me empiezo a sentir como una abrumada, primera vez que entiendo
¿Cómo, pero qué es esto de la muerte? Porque con mis 20 años nunca me había dado cuenta de ese dolor, de esa aparente pérdida de la muerte. Bueno, que te cuento que entro en un proceso muy loco para mi cabeza en ese momento. Cuando llega la noche de ese primer día, porque solo en un día fue todo lo que me pasó, o sea, de ver tantas personas comprando esas revistas, algunos se ponían a llorar, ahí apenas terminaron de agarrar la revista, empezaban a leerla ahí en el mismo momento. Y yo estaba como abrumada con eso porque no entendía ese dolor tan fuerte que tenían. Para mí la muerte no la había asociado nunca con ese dolor. Me pasa que cuando viene en ese momento el que era mi pareja a cerrar este lugar, me ayudó a cerrarlo, yo le comento cómo había sido la venta y lo que me había pasado con esta gente, lo que había sentido, y él me dice, le digo en un momento, no entiendo por qué sufren tanto si todos nos volvemos, vamos a un mismo lugar, nos volvemos a ver. Y él se ríe y me dice, ¿a dónde nos volvemos a ver? Y eso para mí fue hundirme, empezar a caer. Tengo la sensación, pero no sé cómo explicarla, de empezarme a hundir, 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 que algo que puede ser tonto para los demás, pero por primera vez yo sentía de que las otras personas no estaban en mi misma sintonía. No Realidad. estaban, claro, no estaban entendiendo que había algo más, o sea, no se acababa la vida y no más. Pero al él decirme eso, yo también empiezo con una duda dentro mío, por primera vez colapso en lo que respecta a todo eso de la muerte. Bueno, de ahí en más te cuento que yo viví como un poco zombie. Hacía mis actividades del día, iba con mi hija, pero es tan grande que a veces pequeñas cositas lo que te pueden colapsar. Que estoy, hoy sé que él tenía que decir eso, ¿no? Él tenía que decir esas palabras, lo entiendo así porque tenía yo que empezar a entender esto. Bueno, ¿qué pasa? Que en el mismo, eso fue en el 2000, en junio. En septiembre más o menos se da la idea de venirme para Estados Unidos. El que es mi pareja viene en noviembre, yo vengo en diciembre. A los meses caen las Torres Gemelas. Yo en ese interín de hacer mudanza y todo, parece que yo más o menos suavicé eso que tenía, porque eran ataques de pánico, era un poco de todo que me daba. Ok. Cuando llego aquí, medio se me pasa porque te vuelvo a decir, estoy en preparación en un nuevo país, tengo como cosas que mirar, revisar y como que medio se me calma esa idea. Pero cuando pasa lo de las Torres Gemelas, vuelvo otra vez a sentir todo ese terror, ese pánico. Era todo tan increíble como lo vivía, sentía todo. Vuelvo otra vez a esa crisis, a ese agujero, a caer y a caer y a caer. Tal es así que ya después tengo mi bebé y todo, mi segundo hijo. Y yo me recuerdo que yo lo sostenía a él y decía, no me puede pasar nada, pues si me pasa algo a mí, él puede sentirse, ¿no es cierto?, como desamparado en ese momento. Y era un cuadro tan fuerte que yo no lo hablaba con nadie. Me sentía hundida, triste. Llegaba la noche y eso era un pesar para mí. Era horrible. Pero bueno, en un momento dije, yo no puedo seguir más así y yo no tampoco pedí ayuda, no fui a ningún especialista, nada. O sea, todo esto era conmigo, todo conmigo. Y cuando empiezo a decir eso, de que necesito ayuda, empiezo a sentir como viene como una fuerza en mí donde me llega información, empiezo a tener acceso a algunos libros, pero siempre ¿por qué es importante contarte esto? Porque yo siempre siento que esa energía estaba en mí, estaba ahí rodeándome, abrazándome. Lo que yo creo, que en ese momento creía era que no la permitía. Pero ahora por fin yo le estaba diciendo, ok, yo necesito salir de esto. O sea, tengo dos hijos que ver también. No estoy sola en esto. No puedo vivir todo el tiempo como zombie. Yo hacía todo, porque siempre fui muy cumplida con mis cosas, pero me sentía que no estaba siendo feliz conmigo, porque sentía ese ahogo, esa desesperación de no entender lo que me estaba pasando. Y bueno, empiezan a venir informaciones de libros y muy poquito, muy puntual. O sea, tampoco fui una persona ni soy de leer mucho. Simplemente que era como esa guía que iba, esto tenés que mirar, esto tenés que leer. Cuando pasa el 2008 fue maravilloso porque durante los sueños
estuve como más o menos un mes que me dormía y sentía como que me dictaban, me guiaban. Era como una escuela, que participaba en una escuela en un lugar durante la noche y tenía escuchaba las voces que me instruían cuando llegaba a este plano, por decirlo de alguna manera, seguía guiada a, bueno, ahora anda a la computadora y busca esto, esto y esto. Y tenía cantidad de cosas puntuales que tenía que ver durante el día. Entonces me mantuve todo el tiempo en eso de seguir creciendo eso que estaba desde siempre dentro mío, o sea, empezar ya a despertarlo y sacarle todas esas capas que le había puesto durante mucho tiempo, porque creo que desde lo de niña hasta después, o sea, pasando procesos distinto. Yo había tapado eso, había tapado todo ese recuerdo, todo ¿Cuántos ese... años habían pasado? Más o menos como para Y que también las ya personas que tengo, están escuchándonos, pues también se puedan identificar, que no necesariamente pues va a suceder pronto, a veces pasan, siguen pasando eventualidades, a veces todavía como tú dices, hay etapas en las que vamos como zombie y, y bueno, ojalá ya son otros tiempos. Tú estás hablando de 2008 y un poquito antes que el sí. llamado sea ya, ya sí o sí, dice Lau, ¿no? Hay que develar la conciencia. Pero bueno, ¿como cuántos años habrán pasado? Y De bueno, niña hasta ese momento. yo te digo que son 23 22 24 una cosa, no tengo, no soy muy Ok, buena con el tema más de o los menos. tiempos, pero más o menos, pero lo que veo es como cómo fueron yo lo veo como si uno pone las alarmas, ¿viste? Cuando uno se medio se engaña poniéndose las alarmas, me voy a despertar a las 8 pero las empezás a poner 7 7:30. Bueno, yo creo que fueron así, como fueron alarmitas, como que tic, 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 y las fui apagando, y las fui Ok. apagando, hasta que llegó bueno, esta alarma que te digo, en el 2008 yo me sentía espléndida porque empiezo a sentirme bien, ya no tengo esos momentos de oscuridad en la noche, no me siento incómoda, se van apagando muchos mis miedos, mis inseguridades, empiezan estas informaciones, esta guía que empiezo en ese otro lugar. La gente lo puede tomar como sueños, como sea, pero para mí en ese momento era maravilloso todo eso. Y llegar al día y que en el día tuviera toda esta otra información, yo me sentía espléndida y empiezo a ver todo, yo veía todo con color, salía y miraba a los pajaritos con tanto amor, miraba al cielo, o sea, empezaba a entender que había tanta magia, no es magia, o sea, no es la palabra, pero es como uno lo ve en ese momento, o sea, qué mágico que es todo, pero es Dios, o sea, es el amor en todo y lo empezaba a ver. Bueno, pero ¿qué pasa? Que uno, eso, y lo sabemos hoy, que eso es un trabajo de observación constante, eso no puede ser un día y el otro día no, y me descanso, o sea, la alarma ya cuando suena así tan fuerte, uno tiene que llevar ese ritmo de prestar atención diaria, ya no podés volver a descansarte totalmente, no se puede, A pero sin ver, hay que embargo, poner ahí un marcador para aquellos que nos están siguiendo. Ya no es posible. ya Una no vez es que comenzaste a despertar, a darte cuenta, a observar a Dios en todo, a maravillarte quizá con ciertas cosas que normalmente en nuestro alrededor no se maravillan, que incluso empieza a haber una brecha entre cómo vive uno y cómo vive otro, a veces incluso viviendo en la misma casa. Ahí ya no hay vuelta atrás. El camino es observarnos constantemente y dijiste una palabra, diario. diario. No te interrumpo, a ver, síguele. Nada más que hay cosas que tengo que... No, no, y está perfecto, está perfecto. Así mismo, es diario y ya nada puede, ya no puedes tapar, como dicen, el dedo con el sol. Ya vos sabés que está ahí atrás, ¿no es Ok. cierto? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que como sea, la vida vas teniendo un momento, que los niños, que la casa, muchas distracciones. No se apaga eso, pero tenés esas distracciones momentáneamente. ¿Qué pasó? Que seguí mi vida, siempre, te vuelvo a decir, tenía algún acceso a algún libro o algo, y yo dije, bueno, está perfecto, si esto es así como es todo, ahí se viene la idea de lo que estamos pasando en la Tierra, la transformación, las energías, o sea, para mí nunca es
nunca fue como algo raro hablar de seres de otros lugares, o sea, desde niña. O sea, para mí eso quedaba, yo siempre fue como lo escuchaba y yo sabía, "Oh, sí, ya está, ya lo entiendo, ya lo sé, ya está dentro mío". O sea, era muy fácil como absorbía y es muy fácil como absorbo la información. O sea, no tengo eso, o sea, tengo buen filtro también, pero era muy fácil que como que eso ya lo tengo dentro. O sea, no tuve que ir a buscarlo a los libros. Entonces, era maravilloso, era algo para mí genial. Y vivía así, vivía tranquila, en ese momento estaba con mi pareja. Bueno, pero ahí llegó una bombita a mi mundo. En el 2013 estoy teniendo ya a mi bebé de 3 meses cuando viene mi pareja y me dice que se terminó, que ya está. Imagínate que uno pensando, pero si ya tengo este camino, lo voy entendiendo, ¿cómo que me pasa esto a mí? ¿Cómo me pasa a mí? ¿Y por qué no? Sería, ¿por qué no? Pero bueno, en Claro. ese momento volcó todo eso, yo volqué todo eso a victimizarme, al estar mal con él, al estar mal con la persona con la que él iba a empezar una convivencia y todo, porque claro, no lo podía entender. Si yo tenía todo aparentemente ya como estable en mi vida, en lo que era personal, en lo que era con respecto a esto de lo que estaba viviendo con este amor Sí, de era Dios, como el todo. momento ideal en el tope de la Un tope. maravillosidad y de repente, ¡Pum! Me ok, explota la bomba. Bueno, ahí ok. tuve que guardarme todo mis lágrimas, mis tristezas, mis orgullos y todo, y comprender y trascender este momento, ¿no? Eh, y yo dije, bueno, ya con esto ya está. O sea, ahora sigo mi camino, volvemos. Tuve que reconstruirme otra vez. Eh, claro, fue maravilloso otra vez porque ahora tenía más herramientas, más conocimiento, más todo, ¿no? Yo dije, bueno, ya está otra vez. Bueno, lo logré. Lo superé, tengo amor por él, porque es el padre de mis hijos, lo amo, no tengo problema con su pareja, todos felices, compartimos, nos llevamos muy bien. Dije, ya está, ya pasó. Pero no, llega el día o sea, el año de la pandemia, cuando todos estaban en el tema este del virus. 2019. Sí, bueno, entre ya para el 2020 fue esto. Mi hija se enferma. También tuve ahí ya sabía que tenía como ese check, como había hecho bien el tema de que ya no tenía nada de miedo con la muerte. Yo la vi a mi hija mal, mal, mal. Ella fue de las primeras que en esta ciudad se enfermó. No se sabía nada de ese entonces cómo era el proceso para sanar esta enfermedad, y te digo que la pasó muy mal, pero yo tenía una paz, una tranquilidad dentro mío. Yo dije, bueno, ya sé que la parte de Ay, morir, sí. o sea, rato que estaba, o sea, tenía esa aceptación de que eso no tenía Si más le drama. tocaba irse, Sí, sí, estabas en sí, paz. yo Si la se veía ahí quedaba, estabas en paz. acostada, la veía un hilito que respiraba y yo decía, no importa, yo sé que ella, ese es su proceso. Yo lo único que tengo que hacer es estar acá y sostener. Acompañarla. Exacto, sostener este momento, más nada. Bueno, ¿qué te digo? Que eso dije, ese es otro momento, eso ya también lo sumo a esto, dije, bueno, ya, ¿qué más puede pasar? ¿Qué más puede pasar? Bueno, en ese momento, esto fue en febrero lo de mi hija, y en junio viene un evento que ese es el evento final, donde yo ya dije, bueno, ahí desperté totalmente, que fue con uno de mis hijos, el segundo. Y eso fue algo que no se lo espera a nadie como mamá, no se lo espera a nadie como, o sea, en un grupo familiar. Es algo que nunca te esperas que tengas un evento tan fuerte como el que tuve. Y eso implicó eh, un estallido en mí. Sinceramente, para ser corto, porque sé que es un proceso muy largo, pero te resumo que cuando yo puedo entrar a mi casa, ese día, tuve que salir de mi casa, cuando yo puedo volver a entrar a mi casa, yo nunca me doblé las rodillas para pedirle a Dios, solamente cuando iba a la iglesia. ¿No es cierto? Que hay momentos en la misa donde uno se dobla las rodillas ¿no es cierto? Que está ahí en esa posición. Pero nunca lo había hecho fuera de ese lugar de la iglesia.
Y esta vez yo llegué, me recuerdo que fui hasta la cocina de mi casa y me desplomé. Y miré a la ventana que da afuera Es que de la me da casa. escalofrío. Esos son momentos, la verdad es Y que son lo momentos muy describes puntuales. y yo creo que todos los que nos están escuchando alguna vez hemos pasado por momentos tan dolorosos, tan fuertes que de verdad, o sea, pegamos rodilla. Pero te sigo, Sí. seguimos escuchando. Sí, y así fue. Cayeron mis rodillas al piso. Recuerdo levantar los brazos, mirar al cielo, y no porque crea que Dios está ahí, pero creo que es una forma que tenemos, ¿no? Que cuando miramos como Dios, así, ¿no? Miramos como para en ese momento al cielo. O a mí por lo menos me surgió eso. Y dije, Padre, lo entendí todo, que se haga tu voluntad. O sea, yo entendí en ese momento que yo no tenía control de nada, absolutamente nada, que todo lo que tenía que pasar era lo que iba a pasar, quisiera yo o no. O sea, ya estaba pasando, así que en ese momento de no te, yo no, yo a veces lo he contado esto a muy pocas personas de mi círculo, la verdad, porque tampoco hay forma de explicarlo muy bien, pero en ese momento la paz que yo sentí, cayó sobre mí una energía tan increíble que yo en ese momento se me secaron las lágrimas, me puse de pie y supe que todo estaba perfecto y que no tenía que preocuparme más de nada. Y no te digo que fue una cosa que fue inmediatamente, porque eso es un proceso, eso pasa en el momento y uno siente toda esa energía, pero Es después pararte. instantáneo. Ok. Claro, después pararte, después pasan cosas, Seguir muy la vida con todo y ese proceso. con todo y el proceso y ver por mi hijo y ver por mis otros hijos y bueno, entra un poco de culpa, o sea, entra la culpa, te quiere venir a golpear la puerta y pasó esto porque quizás no lo hiciste bien como mamá, quizás no estuviste ahí, quizás esto, entonces tuve que empezar a entender eso como, no, esto era lo que tenía que ser, o sea, yo hice mi parte. Entonces, ese proceso es tan increíble que solamente uno lo vive y sabe lo que pasa en todo ese cuadro. Uno lo vive como madre, mi hija le tocó vivirlo como hermana, a su papá por otro lado, o sea, y ninguno es igual, ninguno de los procesos es igual. Pero bueno, el resumen de esto es que te abre, esto nos abrió una posibilidad de ver la vida totalmente distinta, o sea, con Pero, otro. a ver, dime una cosa. Sí, Estás hablando de un evento, se sumaron muchos dolorosos, pero sí, este fue como que el top de la historia en este momento de Cecilia, donde sí. pasa una situación con tu segundo hijo y sientes y experimentas, en ese momento te rindes, pero como tú lo dices, ¿no? En oración, pues uno en ese instante sientes esa paz, pero pasan los días y pasa la vida y todos comentan y ya no está él y bueno, hay que convivir con ciertas situaciones que yo digo, ¿cómo puede, cómo se convirtió en ti algo tan doloroso en algo tan maravilloso para evolucionar? ¿Cómo fue ese salto? O sea, ¿cómo podrías compartirlo hoy, ese dolor que te ayuda a identificar y a entender el dolor de los demás? Pero ¿cómo tú hiciste esa transición y no quedarte ahí? Porque en la Sí. misma situación que tú estás, muchas mamás están o han estado y tú sabes, o sea, estás de donde venimos, las estructuras, las creencias es azótate y sufre con tu hijo y deja de vivir incluso hasta tu vida, porque eso es amar, eso es el amor de mamá. ¿Y en qué momento, o sea, cómo sucedió? A ver, cuéntanos. Bueno, yo siento que el dolor, mira, Dave, el dolor puede ser un sofá muy cómodo. Un sofá donde vos te eches a llorar una vida entera, donde vos te pongas ahí a hacerte de víctima todo el tiempo que vos quieras. O puede ser un trampolín, puede Ok, ser ese qué trampolín. interesante. Ok. Sí, entonces yo lo usé de trampolín. Yo lo usé de trampolín para transformar, lo usé a esto para realmente hacer un cambio. Yo no me quise quedar con la idea de llorar, de renegar de ese momento, de lo que me estaba pasando a mí, a mis hijos y papá. No, yo quise salir de eso.
porque yo sentí dentro mío una certeza tan impresionante. Y esa es la invitación a las personas también. Cuando pasan estas cosas, cualquier evento que te pase en tu vida, siempre tenés que escuchar eso que está en tu corazón. Hay una certeza tan grande de que se puede cambiar, que se puede avanzar. La transformación no es selectiva. Todo el mundo puede hacer esa transformación. Lo que pasa es que a la gente le gusta quedarse en la comodidad del dolor, porque mucha gente es como que el dolor es una comida, o sea, que le gusta estar comiendo de eso, le gusta estar teniendo esa, que le tengan pena. Yo sí fui muy clara cuando lo pude decir, yo no quiero pena, yo no quiero ese sufrimiento. No, pero no te pregunto porque creo que estás mal. No, esa es tu idea. Yo no estoy mal, yo estoy bien. Yo estoy entendiendo el proceso. Tengo momentos, tengo situaciones, porque no es que va a ser una cosa que se te va a disolver, que al otro día ya se solucionó y ya está. No, llevo ya 5 años en este proceso. No se disuelve tan fácil. O sea, es todo un caminar, Ok, pero yo me aferré tan fuerte a Dios, tan fuerte al amor, y a nosotros nos creció un amor tan grande como familia, por lo menos a mis hijos y a mí. Tengo que hablar de nosotros solitos, no quiero involucrar a muchos más, cada uno lo vive como, claro, pero en mi pequeño núcleo, eso nos fortaleció tanto porque uno crece en la empatía, uno crece en la humanidad, uno crece, ya no tenés juicios, o sea, no te da gana de andar señalando por señalar, porque uno ve cosas, me tocó ver tantas cosas, que yo cuando miro, yo digo, pero todos tienen la oportunidad de cambio. ¿Quiénes somos nosotros para poner el dedo sobre la otra persona? O sea, respetar el dolor de la otra persona en su proceso. Y una cosa muy importante también que me pasó es que cuando tengo todo este conocimiento ya y entiendo mucho el dolor, mira que no te estoy escuchando, ¿está? Ok. Cuando tengo en este momento tengo ese dolor tan fuerte pasando y lo veo, lo abrazo y todo, yo ahora podría también tener la mirada hacia el otro de que, ay, este se está quejando de cualquier cosa. O no, yo con este dolor que tengo y él me viene a hablar de su perro que le pasa tal cosa. Entonces tuve que entender que cada persona, el dolor que esté pasando, así sea que el perrito le pasó algo que no deja de ser importante o se le quebró la uña, si para esa persona es importante, yo lo tengo que respetar, porque cada uno, los dolores que tiene o las situaciones que están pasando, para ellos puede ser lo peor. Y yo no tengo por qué venir, porque yo estoy en una situación quizás un poco más difícil, ponerlos de menos, a minimizar el problema que vos estés pasando. Si para vos un problema es que se te quemó la comida, yo tengo que respetarlo. Entonces, este proceso me hizo muy humana, me hizo realmente tener esa empatía por el otro, darme cuenta de que yo no soy quien para chequearle a la otra persona su vida, para estar hurgando en lo que le está pasando. Te vuelvo a decir, no es una cosa de un día, es todos claro. los días. Y sigo en la observación, porque esto no se para, Oye, esto sigue. oye, Ceci, y a todo esto que me parece tan interesante y que de verdad, pues sí quería como darle el espacio que lo expresaras porque finalmente todos los que estamos aquí en Encuentro de Almas, bueno, hemos elegido en algún momento una transformación y como bien lo dijiste hace rato, es un trabajo disciplinado de todos los días. ¿En qué momento te enteras, conoces a Laura o enteras de Encuentro de Almas? No sé si fue durante estos 5 años que llevas atravesando todo este último proceso de tu hijo o cuándo, como para saber Bueno, dónde nos encontramos, cuál fue el punto de cruce. el punto de cruce. Bueno, como te digo, yo ya en este punto sé que nada es casualidad. Así que a Lau hacía muchos años la había escuchado en un programa
en un canal de YouTube de un muchacho. Pero eso había quedado, te digo, años atrás. ¿Y qué pasa? Que nunca, a pesar de que yo la tenía por las redes sociales, increíblemente, porque esto es bien interesante, nunca me había salido nada de ella. Ningún post, ninguna foto, nada, nada, nada. Como que se había desaparecido por todo ese tiempo. Y un día me sale una información de que iba a haber un encuentro acá en New Jersey. Y mira, primera vez, Dave, porque a veces nosotros, no sé, tenemos, bueno, voy a hablar de mí, no voy a hablar de nosotros porque voy a hablar de mí, como se tenía esa idea de tengo que ir a lo mejor con una amiga o voy en un grupo, vamos todos juntos para que Claro, yo, en comunidad. sí, sí, esta vez, porque ya hacía tiempo que ya estaba, no tengo muchos grupos de gente al lado mío, ¿no? Pero esta vez dije, ¿sabes qué? Puse la información, mandé el correo y le dije después a mi hija, mira, hice esto y esto y esto. Mi hija también se quedó como, "Oh, ya". Y vas a ir, pero me dice, ¿vas a ir con alguien? Me nombró una amiga y le dije, no, no, voy a ir sola. Y Ok. bueno, es como es ese llamado de que ya con todo lo que ya había caminado no lo puedes negar. Ese es el momento donde uno ya sabe que hay cosas que no se pueden explicar, que ya son de muy profundo y las tenés que hacer. Simplemente es escuchar como ese sentir y movete, movete. Así que así fue como llegué al encuentro, así fue como también cuando me dan ustedes la invitación, la acepto con mucho amor, Oye, sabiendo pero ¿qué fecha fue la del encuentro? ¿Hace cuánto fue abril este? del año pasado, En abril del año pasado, ok. sí, abril del año pasado. Eh, y también, o sea, nunca, ¿sabes qué me pasó, por ejemplo, cuando me preguntaron de si quería estar ya, ¿no es cierto?, en el grupo. Yo tengo el sí, ya sé que sí, totalmente. Pero Ok. ¿sabes qué fue la curiosidad? Lo que más, o sea, te voy a decir algo bien loco, pero cuando viene el ego y el miedo, que hacía rato que yo no los veía asomarse y los veo venir caminando y me dicen, pero vos vas a poder con esto, mira que esto es mucho. Yo dije, gracias, porque sé que estoy haciendo las cosas bien. Cuando ellos se asomaron, yo dije, ahora sé, pero con toda la certeza de que esto es lo que tengo que hacer. O sea, porque ellos no se aparecen, sino es como cuando ellos están temblando porque saben que no tienen nada que hacer en mi mundo. Entonces ahí es cuando yo dije, lo estoy haciendo bien, por eso están viniendo, ahí están apareciendo, me están dando, queriendo dar como esas dudas y todo. No, no, yo estoy firme en lo que quiero. Y esa es mi postura hoy, de yo hago las cosas con esa guía, con ese corazón, con ese amor. Si no las quiero hacer, no las hago. Pues ya entendí que no, lo forzado no sirve para nada. ¿Y cuál fue como que el llamado interno? Ese fue fue algo dentro de ti te dijo, sí, sí. Sí, sí, es una certeza, ¿no? Es algo que te mueve, que es más fuerte, eso es algo que te vibra dentro, es una energía que te envuelve. Eh, muy pocas veces las personas tocamos esa energía así, de ese momento de certeza, de saber que ese es tu camino. Y yo siento que este es mi camino, que las cosas que voy haciendo me van llevando eh, a este proceso, o sea, van afianzando cada vez más este proceso, van haciendo que yo pueda sacar todo esto que sé que está dentro mío, que es esa misma Ceci chiquitita que estaba en ese momento, que tenía ese momento de llorar, de que algo había, y siempre tenía esas ganas de ayudar, pues me acuerdo siempre ayudando, siempre queriendo estar para los demás. Bueno, creo que es esto, ¿no? No puedo dejar de ser lo que soy. Y esto ya es ese compromiso total conmigo misma de que, bueno, tenés que hacer esto es el trabajo del padre, es un trabajo en conjunto, o sea, no puedo dar más vuelta a la cara y no puedo poner otra vez no puedo reprogramar el, Y la alarma. posponer la Luego, no, acción, no, 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 ya no se ya. puede.
Pues tanto. era importante para nosotros como equipo de encuentro de almas que conozcan a cada una de las personas que forman parte de este equipo, quién está detrás, que un poquito de su historia, porque sabemos que pues es difícil contar en 40 minutos toda una historia y tantos procesos que vivimos, pero que se dieran cuenta que parte del, que cada ser humano que forma este equipo, que a lo mejor no se ve, que de frente siempre estamos Laura y yo en los programas normalmente, a veces Jackie, pero que también está Richie, que también está Joel y que quisimos hacerle la invitación aquí a Ceci, fue porque tenemos un compromiso, como bien lo dijo ella, de servirle a Dios. Tenemos esa claridad que la benignidad de la vida no es negociable, la vamos a compartir el mensaje, esta realidad espiritual de la que Laura nos lleva mucho más experiencia. Nosotros vamos aprendiendo junto con ella, como si fuera nuestra abuelita espiritual, yo digo, y yo él así, porque ya no sé, dice, ella misma dice, ¿no? Esto no es ya no hay guías, ya no hay maestros, solamente estamos acompañándonos unos a otros, pero yo sí considero que finalmente los años que nos llevan es sabiduría la que nos lleva y esa sabiduría nos la enseñan a nosotros, los terrenales, que aquí estamos haciendo lo mejor que podemos. Y pues era la intención. También vamos está en el canal la entrevista con Jackie, va a estar la entrevista con cada uno de las personas que forman parte para que tú sepas quién y dónde está la intención de hacer estos mensajes para la humanidad, para ti, para mí, para todos. Así que, pues, no sé si quieras cerrar con algo en particular que quieras decirle a la gente que nos sigue, a la gente que de vez en cuando, como tú, apareció por ahí un programa y qué pasó, ¿no? O sea, Ceci dijo, no conozco a esta mujer, no la he visto antes, es en mi misma ciudad, sí o sí. Ni titubeó, ni te tembló la mano, ni te tembló nada para estar ahí. Y, y hoy estás aquí, ahora también siendo parte de de esta colaboración para Dios y para Dios en cada uno de las personas que nos ve, que nos sigue. Sí. Bueno, yo la verdad que lo único que puedo decir es que sigan ese corazón, que sigan esa luz que tienen dentro, que la tenemos todos. Eh, no se sientan poquito, no se sientan minimizados, expandan esa luz, traigan toda esa energía maravillosa, que todo lo tiene, que todo lo envuelve. Simplemente eso. Déjense llevar por ese amor y ese amor les va a traer todo, porque siempre estuvo ahí. Abran la puerta, siéntanlo, respiren, respiren ese amor que está en Ujú. todo. Simplemente eso. Y muchas bendiciones para todos. Pues aquí en Encuentro de Almas caminamos despacio, con respeto por los tiempos del espíritu y todo lo que se siente verdadero encuentra su lugar. Esas son palabras de Laura también para todos ustedes. Y pues gracias, gracias por este mensaje. Gracias por abrirnos con honestidad tu historia y pues bienvenida a este lugar tan lindo y gracias a todos también los que están aquí enterándose de cómo se conforma este encuentro de almas, este canal. Muchas gracias y pues vámonos. Adiós. Adiós.